Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad de la Cátedra Alicia Boyena, en este formato que ustedes saben hemos dado en llamar la Casa de Alicia. Es un placer para mí, como directora de esta dependencia cultural de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, darles la bienvenida para esta actividad organizada una vez más por la Inspección de Idioma Español de la Dirección General de Educación Secundaria. Y está por allí el inspector profesor Servando Corvo, a quien en unos minutitos ya le vamos a ceder el micrófono para presentar la actividad como organizador de la misma. Como siempre, y ustedes ya son habituales, muchos de ustedes, habitantes de la Casa de Alicia, mi agradecimiento para el equipo de trabajo que integro, para mi compañera en la gestión, la profesora Marcela Turubich, quien va a dar ahora algunas indicaciones de funcionamiento, y para mi compañera administrativa Gabriela Borba, sin quien no sería posible la realización de todas estas actividades. Em, Antes de cederle el micrófono a Marcela, darle la bienvenida a las expositoras de hoy, las profesoras Cecilia López y Graciela Portillo. Muchísimas gracias por la generosidad de compartir su propuesta e integrar la agenda de la Casa de Alicia. Muy bienvenidas, como muy bienvenidos todos. Marcela. Bueno, buenas tardes a todos, aunque hoy es casi que una formalidad, ¿no? Con el tiempo atmosférico que nos acompaña, pero bueno, como dice, hoy estamos con los refranes, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Así que vamos a tratar de poner la mejor cara a esta tarde, de esta lluvia que se nos vino ahora justamente, muy oportuno. Bueno, muchas gracias, Mónica. Está el mal tiempo, buena cara, y le vamos a poner la mejor onda para que esta comunicación, esta charla salga de la mejor manera. Así que les quiero pedir algunas cositas. Primero lo que salía ahí en el video que capaz que ustedes vieron cuando iban ingresando a este chat, que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas, a no ser que tanto la profesora Cecilia o la profesora Graciela se los pidan o los habiliten para alguna pregunta o algún comentario, porque así permitimos un mejor tráfico de información en esto de Internet. Si todos abrimos nuestras cámaras y todos abrimos nuestros micrófonos, sería un caos, y sobre todo las cámaras quitan velocidad de transmisión. ¿Tá? Entonces, si nos mantenemos con las expositoras y con el inspector ahora en un ratito, eso nos va a permitir ver y escuchar mejor. ¿Tá? Por favor, cuiden lo de los micrófonos, porque después, en la medida que las profesoras van contando su clase, a ver, dice Yuset que no está escuchando. Creo que los demás estamos escuchando, ¿verdad? Sí, capaz que es tu conexión, Yuset. Entonces, es importante que traten de tener los micrófonos apagados porque después se cuela que el perro, que el gato, que la puerta, que la lluvia, que los hijos que piden la merienda, que todas las cosas. Entonces, tratemos, por favor, porque de verdad corta la inspiración de las expositoras, vienen contando cosas y a veces no se dan cuenta que lo abrieron y salta de todo por allí. Así que esos pedidos especiales. Y después contarles que gracias a la gentileza de Cecilia y de Graciela, este material se está grabando en este momento y va a quedar después plasmado en un video que va a subirse la semana que viene al canal de YouTube de la cátedra, así que si quieren volver a escuchar o ver cosas o recomendarlo a alguna compañera, algún compañero que no pudo estar en el día de hoy, porque en un día se llenaron las vacantes que teníamos para participar. Bueno, van a tener ese material a mano. Y además, el día que les llegue las constancias, en el correo de la semana que viene, las profesoras van a cederles también gentilmente el material del PowerPoint que van a estar eh, compartiendo con ustedes hoy. ¿Ah? Así que sin más, le dejo la palabra al inspector Servando, si es tan amable, para que nos cuente de qué viene la charla de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al equipo de la cátedra, como siempre. Y bueno, a las profesoras, Graciela y Cecilia. La verdad que les agradecemos, y agradezco particularmente que presenten este trabajo que va a servir de mucho apoyo para mejorar las prácticas. Bueno, y voy a decir yo también uno, un refrán ahora, ¿no? Nos acordamos de Santa Bárbara cuando escuchamos tronar, porque acá en Las Piedras se vino una granizada infernal. No sé, Graciela, si estás en Las Piedras o estás en La Paz, pero supongo que por ahí también ha pasado lo mismo. Bueno, el trabajo es muy interesante, recibió, también fue publicado. Bueno, yo no quiero adelantar mucho porque mejor que lo presenten las compañeras, así que adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos.
Mi nombre es Cecilia López, soy profesora de Lengua y Literatura, trabajo desde el 2008 y actualmente tengo en el Liceo 23 de Sayago, en Montevideo, 8 grupos de novenos años, tanto en el turno matutino como en el vespertino. Buenas tardes. Mi nombre es Graciela Portillo, soy profesora de idioma español y de literatura. Trabajo en el Liceo 2 de La Paz, tengo séptimo y octavos. Y en literatura trabajo en el Liceo Manuel Rosé con bachillerato. Y en IFED de Canelones trabajo con magisterio y profesorado. Y un gusto estar compartiendo este trabajo con ustedes. Y ahora vamos a los agradecimientos. Especialmente agradecemos a la Casa de Alicia por este espacio que nos ceden para presentar nuestro trabajo, a la Inspección de Idioma Español que gentilmente ha visto en nuestro trabajo también la posibilidad de compartirlo con nuestros colegas. Y también agradecemos a una invitada especial que es la maestra Olga Belocón, coeditora de la revista Quehacer Educativo de la Federación Uruguaya de Magisterio, en cuya revista nosotros publicamos esta secuencia. Agradecemos especialmente entonces a ustedes. Bueno, ahora les vamos a dar inicio a la secuencia y les vamos a contar cuál es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero vamos a trabajar sobre nuestro trabajo colaborativo desde nuestro rol como docentes. Luego vamos a hablar de la secuencia como módulo introductorio, porque ambas la usamos de la misma manera. La elección del género textual refranes, por qué trabajamos ellos. La publicación que hubo de nuestra secuencia didáctica con las modificaciones necesarias, ya que era para una revista de primaria. Y por último, y de forma más extensa, le vamos a mostrar toda la secuencia didáctica que se divide en 3 partes. Por un lado está la actividad motivacional, después las actividades de desarrollo y por último la actividad de acreditación con sus debidas muestras de trabajos realizados por los alumnos. Ahora vamos a hacerles la presentación. Compartimos la pantalla. Bien, lo primero a contarles es el título, porque tenemos 2 títulos, el de esta presentación y el que publicamos. Elegimos el que dice refranes al rescate, enriqueciendo el lenguaje y la cultura. A partir de ahí, nosotros lo primero que queremos contarles es nuestra experiencia trabajando en dupla, ¿sí? De forma colaborativa, 2 docentes de diferentes niveles. Entonces, ¿por qué queremos plantear esto? Ahí sí les mostramos un libro que es Planificar la enseñanza, tramas y alternativas de Anijovic y Carpelletti, que está acá, que es uno de los libros que en mi caso Servando el año pasado cuando me visitó me lo recomendó, que estaba recién salido, publicado, y es bastante nuevo por lo tanto, y en el libro se plantea una pregunta muy interesante que es, ¿se trata de planificar en colaboración con otros docentes? Y las propias autoras responden que sí, y que se trata además de pensar desde la integración. En el caso del libro se habla de la integración de forma horizontal para poder establecer el vínculo entre distintas asignaturas o unidades curriculares, como decimos hoy en día. Nosotros hicimos un giro de tuerca a ese planteamiento y en vez de hacer algo horizontal, planteamos algo vertical. Entonces vemos cómo una secuencia se puede establecer pensando en toda la unidad curricular, que es lengua española para séptimo y octavo, dentro de un tramo, que es el quinto tramo, y cómo se puede planificar lo mismo con la debida adecuación para noveno en comunicación y sociedad. Y de esa forma se establece esa integración pensando como eje vertebrador la asignatura. Bien, sabemos que planificar es una de las tareas que nos define como docentes. Define y acompaña los aprendizajes que queremos promover. La planificación, entonces, es una hoja de ruta
con propósitos bien definidos y sabemos qué queremos lograr. Con Cecilia lo sabíamos desde el principio, fue una de las primeras cosas que decidimos juntas, y cómo íbamos a hacerlo posible. Queríamos ambas una experiencia potente para el inicio de las clases de nuestros alumnos. Y nos inspiró en esta instancia justamente una cita del libro de Anijovic, Planificar la enseñanza. Ella allí habla de una metáfora donde dice que la planificación es una ventana desde donde nosotros miramos nuestras prácticas y a la vez es un espejo para mirarnos como profesionales, como profesores. Y al trabajar en dupla con Cecilia, cada una de nosotras se convierte en el espejo de la otra porque nos miramos juntas durante todo este trabajo, durante todo este trayecto. Bien, en cuanto al módulo introductorio, los docentes sabemos que el inicio de clases, el mes de marzo, significa la planificación del módulo introductorio. Según la resolución 892 de marzo del 2023, es una instancia formativa, donde cada centro enseña o diseña, su propuesta atendiendo a las sugerencias de las inspecciones. En las instituciones en las que nosotras trabajamos, se seleccionaron la competencia, relación con otros, y la creativa, y la competencia comunicativa, que es la que está inherente a toda planificación y a toda secuencia didáctica. Tuvimos en cuenta algunos aspectos al planificar este trabajo. Al estudiante como un ser multidimensional, queríamos buscar y generar espacios de participación y expresión para nuestros alumnos, a la vez realizar una evaluación diagnóstica y extraer información para el proyecto de los acompañamientos pedagógicos. No, perdón. Eso, Graciela. Ahora sí. ¿Qué es enseñar desde el género? Y en esta parte de la presentación, ustedes van a encontrar algunos vestigios de palabras de Vologinov, de Van Dijk, de Bakhtin y de Broncar, y también de nuestra querida Dora Riestra, que tenemos el placer de conocer junto con Olga Belocón. Recordamos que los géneros de texto en cuanto a signos e ideas están condicionados por la interacción social. Desde la perspectiva social, los géneros se configuran como resultado de las prácticas del lenguaje que han construido las diferentes generaciones, y esto lo vamos a ver en los refranes. Enseñar el dominio de un género es poner al estudiante en una situación de reflexión sobre los diversos usos del lenguaje. En primer lugar, en la lectura, para captar el sentido del texto. Este fue un trabajo interesante, captar el sentido figurado de los refranes. Y en la escritura, para construirlo mediante las posibilidades combinatorias de la lengua. O sea que tenemos allí, por un lado, la lectura en primera instancia para captar el sentido del texto, y en segundo lugar, la escritura para que en base a esos modelos los estudiantes puedan construir mediante las posibilidades de combinación que nos ofrece la lengua. Entonces vamos desde un saber hacia un saber hacer. Y traer a los refranes a la clase a nosotros nos significó ocuparnos del lenguaje en cuatro aspectos: desde lo enunciativo, desde lo contextual, desde lo discursivo y desde lo cultural. Y allí el texto
recién iba a tener sentido para el alumno y se iba a convertir en una unidad comunicativa. De esta forma, nosotros teníamos que hacernos una pregunta que empezó en febrero, porque esta planificación empezó en febrero, al inicio de febrero, que era, ¿cuál es la realidad que merece ser llevada al aula para su tratamiento en profundidad? Cuando hablamos de profundidad significa que ya existía, pero ahora nosotros tenemos que generar herramientas y buscar conocimientos que el alumno no tenía. Ahí surge la idea de poder sí trabajar los refranes, los cuales, según Armando de Miguel, plantea que pueden considerarse fórmulas para entender el mundo, tanto a la naturaleza como al propio ser humano. Y desde ahí vimos la importancia que ellos tenían como contenido a trabajar. Con Cecilia nos planteamos el por qué seleccionábamos los refranes, la selección del género textual. Y en primer lugar, buscamos un género cercano al alumno. Los pusimos en movimiento a nuestros estudiantes porque fueron ellos al rescate de los refranes y los trajeron a la clase. Fue el sentido inverso de otras secuencias que hemos preparado donde nosotras seleccionamos el texto. Aquí fueron los alumnos quienes indagaron en sus familias y trajeron a la clase los refranes. Es un género que es usado por el estudiante en diferentes situaciones cotidianas. Los obliga a hacer una lectura interpretativa de su realidad, puesto que no se puede interpretar un refrán sacándolo de su contexto. El sentido del refrán se resuelve en su uso. Y esto nos pareció que era muy pertinente cuando los alumnos traían los refranes y debíamos contextualizarlos para que adquirieran sentido. Entonces aquí nuevamente citamos a Dora Riestra en el trayecto didáctico de uso del refrán, del sentido y de la forma. Les quedaba muy claro a los estudiantes que los refranes son producto de la actividad humana, como todo texto, entre paréntesis, ¿verdad? Y el último argumento es que son un fenómeno lingüístico excepcional. Terminamos amando los refranes con Cecilia. Los seleccionamos por su forma condensada, por su carácter oral, porque sabemos que no conocemos los autores de los refranes ni cuándo, en qué momento específico, porque se pierde en el tiempo el origen de los refranes. Son un género con valores excepcionales y que transmiten un sentido conceptual perspicaz. Tienen además un sentido metafórico que obliga al alumno a un trabajo intelectual que para nosotras no tiene desperdicio. Y, en último lugar, porque forman parte del acervo cultural de un pueblo. Bien, ahora les vamos a presentar la que fue nuestra actividad motivacional. Y les vamos a pedir que hagan algo de lo que ellos tuvieron que hacer, que era resolver esas frases. La pregunta era, ¿qué frase popular se arma con cada grupo de imágenes? Les vamos a dar literalmente un minuto para que ustedes traten de resolverlos y lo pueden escribir en el chat. Terminado ese minuto, si alguien se anima, los pueden decir en voz alta y si no, los leeremos del chat. ¿Tá? Empezó el tiempo.
Se fue la imagen, ahora sí, perdón. ¿Y el sonido? No, es que no estábamos hablando, es por eso, les dimos el minuto. ¿Puedo decir algo? ¿El primero? Sí, dale, empezamos. A caballo regalado no se le miran los dientes. Perfecto. El segundo, ¿alguien se anima? Yo, Casa de Herrero, cuchillo de palo. Perfecto. El tercero, Yo ¿alguien se no dio veo cuenta del bien que... tercero? Donde manda capitán no manda marinero. Bien, ese es el cuarto. ¿Y el tercero, el anterior? De tal palo, tal astilla. Impecable. ¿El Ah, quinto? era un ¿No se vende gato por liebre? Puede ser el otro. ¿El último? Sí, No, sí. no. ratón. Hay un gato, hay un ratón y hay Cuando el gato no está, una los fiesta, un ratones. festejo. Claro, cuando falta el gato, los ratones están de fiesta o algo de eso. Ahí va. Cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. Perfecto. ¿Y el anterior a ese, el que tiene las sandías, alguien lo sabe? Mm, ¿Se, se los Pesado decimos? como collar de sandía. Ahí. Perfecto. Pesado como collar de sandía. Bueno, muchas gracias por participar. Les contamos ahora cómo se los planteamos a los chiquilines, porque no fue tan así. Sí fue la pregunta esta, ¿qué frase popular? Porque no queríamos decir que eran refranes. La idea era que con la actividad motivacional ellos descubriesen cuál era el género a trabajar. Entonces, camuflamos el concepto refrán a partir de frase popular. Pero nosotros lo que hicimos fue entregarles esto. ¿Se ven? Son tarjetas y atrás las tarjetas tenían números. Entonces, por ejemplo, esta, la del capitán y el marinero, tenían un 1. Significa que estas iban juntas. Pero nosotros entregamos 2 tarjetas, 3 tarjetas y 4 tarjetas, todas mezcladas. Ustedes ya lo tenían en realidad en orden. Ellos tenían todas las tarjetas, o sea, los 6 refranes juntos, y la única referencia que tenían era el número de atrás. Sabían que todos los unos iban juntos, todos los dos iban juntos, entonces tenían que separarlos por grupos de números y después tratar de ordenarlos. Pero además les dimos una forma de trabajar que era en grupo. Eran grupos de 3 integrantes, donde había un director, un secretario y un vocero. El director era el encargado de recibir las tarjetas y de devolverlas al final. Entonces era el responsable de que el material no se perdiese. Y era el encargado de ir moviendo esas fichas, ¿tá? Ya que nuestros alumnos son alumnos que están muy acostumbrados a lo digital. Ahora queríamos hacer otro tipo de trabajo en donde hubiese otro tipo de movimientos y que el cerebro funcionara con otras áreas. Entonces tenían que ellos estar moviendo las fichas con la mano. ¿Qué tenía que hacer el secretario? En la hoja que nosotros le entregamos, ellos tenían que ir escribiendo la resolución a cada una de esas frases populares, que es lo que lograban descifrar. Y el vocero, en la última instancia, era el encargado de poder llevar con su voz a todo el salón, decir, compartir lo que habían resuelto en el momento de trabajar. Los grupos que tenemos ambas son de 30 estudiantes, por lo tanto había 10 grupos. Esto podría hacerles pensar que no todos trabajaron, pero no es así, porque a veces encontraban diferentes resoluciones a los refranes que, aunque estuviesen equivocados, en la equivocación ellos mismos lograban corregirse en cuál era la respuesta correcta. Entonces, bueno, de esta forma se empezaba a romper el hielo también en lo que es la participación, no solo entre los grupos, sino con el grupo en general. ¿Tá? Y a su vez nosotros lo que hicimos fue entregarles a ellos una lista de cotejo, que no es la tradicional porque no es de sí y no, sino que era con semáforo. Había la posibilidad de responder sí, la de no, y de responder con aciertos y errores. Pero esta lista de cotejo se la entregamos a ellos para que ellos hiciesen una autoevaluación, en donde tenían que evaluar si cada uno de los integrantes del grupo había realizado su trabajo según el rol que se había designado, si a su vez habían logrado descifrar cada una de las frases, y en donde decía con aciertos y errores, es donde ellos podían reflexionar cuál les costaba más, si habían registrado por escrito esas frases en la hoja designada, y si habían logrado opinar y escucharse todos. ¿Por qué es importante esto? Porque acá había 2 competencias que estaban en juego, la comunicativa
y la relación entre los otros. Recordemos que es el módulo introductorio, que se están conociendo. No todos los estudiantes se conocen tan siquiera de vista. Estamos en liceos en donde hay alumnos que cambian de turno, alumnos que vienen de otros lugares. Entonces, este primer acercamiento entre ellos también es fundamental porque teníamos que empezar a forjar lo que es el vínculo entre todos ellos, además con nosotros mismos. Entonces, bueno, el hecho de que ellos también tuvieran que autoevaluar el cómo trabajaron era interesante como insumo para nosotras, porque nosotras también lo hacíamos esto, íbamos evaluándolos a cada uno de los grupos cómo iban trabajando. Algo a destacar es que a veces les costó, al principio les costó entender qué es lo que veían, y una de las estrategias que tomamos al ir pasando por los grupos era, bueno, verbalicen qué es lo que ven en cada imagen. Veo un marinero, marinero, pero de repente te decían un oficial, y no es oficial, ¿tá? O, bueno, con la del herrero les costó muchísimo entender que era un herrero, entonces, bueno, miremos bien la imagen, qué tiene en la mano, qué está haciendo, porque era muy importante que ellos encontraran las palabras exactas para después poder formar el refrán, si no, no iban a llegar. Y ahí estaba nuestro andamiaje, ¿tá? El hecho de ir viendo en cada grupo qué era lo que iban necesitando para poder ir resolviendo esos refranes y que fueran entendiendo hacia dónde íbamos. Bien, quería comentarles algunas cosas que sucedieron en mis grupos cuando hicieron esta actividad. Lo que decía Cecilia, cuando ellos no llegaban a poder armar el refrán, les pedíamos que verbalizaran y señalaran. Entonces, en el caso de eh, a caballo regalado, no se le miran los dientes, ellos decían animal, no. Entonces me acercaba al grupo y le decía, no, ¿qué ves? ¿Qué animal ves? Caballo, bien. Acá, boca, no. ¿Qué se destaca de esa imagen de la boca? Los dientes. Bueno, tenemos caballo, dientes. Después, ojos. ¿Y qué hacemos con los ojos? Miramos, vemos. Entonces, no podían usar sinónimos, y eso era lo interesante del armado de los refranes. Esto que ustedes lo resolvieron, ¿en cuánto tiempo? ¿Un minuto? A nosotros nos llevó una clase, una clase. En primer lugar, porque ellos no sabían que no sabían el tema de la secuencia, recién lo estaban descubriendo allí. Y después que no están tan familiarizados como nosotros con estos textos, ¿verdad? Después que comenzamos a caminar en la secuencia, sí, ellos se dieron cuenta que conocían muchos más refranes de los que creían en esta primera parte. Bien, y en caso de herrero, cuchillo de palo, en casa de herrero, cuchillo de palo, esa fue muy compleja porque tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Los herreros ya casi no existen, es un oficio casi de los perdidos. Entonces allí tuvimos que andamiar también ese refrán. Bien, bueno, seguimos entonces. Vamos ahora hacia una definición de los refranes. No, la anterior. Ah, perdón. Ahí, bien. Llega un momento en la secuencia en que los contenidos van a tal vez migrar hacia otros niveles, ¿no? Contenidos que son transversales y que yo necesito recuperar. Y nos planteamos qué contenidos y conocimientos previos había que recuperar en esta secuencia. En mi caso, los alumnos que yo tengo en octavo ya los tuve en séptimo. Entonces, esta etapa de la definición y de la búsqueda en el diccionario fue bastante rápida, no en el caso de Cecilia. Tuvimos entonces que recordar la importancia del diccionario como un instrumento clave en el trabajo con el léxico. Entonces, fuimos a la palabra refrán, la buscamos y ahí recordamos toda la información que me aporta el diccionario. Ellos ya tenían, se habían apropiado de las palabras etimología, abreviaturas, incluso de los colores, recordaban los colores que aparecen en el diccionario
de la lengua española que ellos tienen en el celular. A partir de ese momento, el que no lo tenía descargado, que en las vacaciones lo había borrado, lo tenían que volver a cargar. Entonces buscamos la palabra en el diccionario y la copiamos en el cuaderno. Recordamos acá la importancia del cuaderno. Desde el primer día de clase nosotros insistimos con esto. El cuaderno es casi un tesoro para el alumno, es la evidencia de su trabajo y también de nuestro trabajo. El cuaderno tiene que caminar de forma paralela con lo que aparece en mi secuencia y en el registro en la libreta digital. Eso siempre lo teníamos presente con Cecilia, de remarcar la importancia de copiar en el cuaderno todo lo que está en el pizarrón, porque es su libro de trabajo, ellos no tienen otro libro que no sea el cuaderno. Y se preocupan mucho cuando más de uno ha perdido el cuaderno. Bien, entonces fuimos a la definición. Y aquí vimos que la palabra dicho les parecía bastante simple de entender, pero en cuanto a los dos adjetivos, agudo y sentencioso, allí tuvimos que otra vez usar el diccionario para buscar el significado de estos dos adjetivos. Y especialmente con el adjetivo agudo y el sentido figurado de este adjetivo, que significa puntiagudo, punzante, filoso, y sentencioso, el carácter moral, el valor didáctico que tienen los refranes. Entonces ellos en grupo tenían que reconstruir esta definición que aparecía allí en el diccionario. Hicimos una puesta en común sobre lo que ellos habían entendido de esta definición. Y para cerrar esa clase, la tarea domiciliaria tenía que ir hacia la casa. Tenían que investigar en la familia qué refranes conocían y hacer una lista de ellos. Entonces, esto nos gustó mucho hacerlo porque traían anécdotas de los abuelos a quienes les habían pedido refranes que ellos no entendían lo que querían decir, los padres que conocían algunos no se animaban a decirlos porque eran humorísticos y hasta algunos que ellos consideraban obscenos, otros de tipo machistas, como decían algunos de los alumnos. Entonces vimos que en la familia estaba ese acervo cultural de los refranes. Bueno, retomando eso, la clase siguiente, se trabajó con una lluvia de ideas, como dijo Graciela, de forma oral, inicialmente, para ir viendo qué conocían, qué decían. También en mi caso me pasó que yo se los corregí en el cuaderno y aparecieron refranes mezclados con dichos. Entonces yo les encerraba con un circulito, porque era una lista, aquellos que no eran un refrán. Y me decían, ¿y por qué no es un refrán? Digo, bueno, eso lo vamos a tener que descubrir a medida que vayamos sabiendo qué es un refrán. Pero eso significaba que ya quedaba latente un tema a retomar más adelante. Porque recordemos que dar clase y planificar una secuencia es trabajar siempre de forma espiralada. Nosotros damos un contenido que se sigue trabajando y se sigue profundizando a medida que va pasando el tiempo y más allá inclusive de la secuencia trabajada. Se retoman inclusive en otras secuencias más adelante. Bueno, cuando ellos hacían esta intervención oral, lo que nosotros logramos ver desde la relación con nosotros, volviendo a recordar esa competencia, es la escucha, la participación, el respeto al otro, el respeto al vocabulario del otro, porque no era solo decir el refrán, sino que algunos ya hacían algún comentario de lo que les parecía ese significado del refrán, y para nosotros eso también es un sondeo inicial de parte del diagnóstico, de cómo ellos logran participar, cómo logran expresarse, cómo logran entender al compañero y responder o decirle cosas al otro. Entonces era muy importante seguir trabajando desde la oralidad con ellos. En el caso de noveno, además, yo trabajo con el concepto de mesa redonda, en donde nos sentamos literalmente todos, pero no en U, sino redondo, cerrado.
Y en ese momento lo que yo les permito es pasar la posta de la autoridad. Yo ya no soy la profesora que dirige la clase, sino son ustedes los que están construyendo este aprendizaje. Y era interesante porque se empiezan a ver las caras. Ya no hablan conmigo solo, sino que hablan entre ellos. Y cuando iban compartiendo los refranes, era, ay, yo también lo tengo, y me lo dijo mi madre, y me lo dijo mi padre, y yo tengo uno parecido, porque nosotros conocemos refranes que son similares. Entonces ellos también empezaron a reconocer en el otro lo que sabía y compartían, a entender cosas nuevas y diferentes, y particularmente me pasa que en mi liceo, en el 23, en la tarde tengo alumnos extranjeros, venezolanos, tengo 3. Entonces ellos trajeron refranes propios de su tierra, que cuando les compartieron, bueno, generaron risa y también generaron incertidumbre de qué significaba. ¿Tá? Entonces ahora se los vamos a compartir para que vean, bueno, eso, qué es lo que nosotros pudimos escuchar en clase. Uno de los refranes que nos dijeron era, hijo de tigre nace pintado. La palabra ahí, pintado, era lo que nos mostraba algo diferente, que no era propio de nuestro léxico. Bueno, y es parecido a otros que ya conocemos, hablaba sobre la herencia y como aquello que representa un hijo es porque quizás lo heredó del padre. Lo mismo pasa con el último. A la mejor cocinera se le queman los frijoles y también la palabra frijoles era esa que nos llamaba la atención. Este caso no fue un alumno venezolano, sino que siempre hay alguno que no hace los deberes y trata último momento de resolver y buscando en Google copió lo primero que encontró. Y ni pensó si entendía lo que decía. Entonces, eso también nos ayudó como insumo de trabajo. Bueno, frijoles, ¿a qué hace referencia? ¿En dónde se habla de esta manera? ¿En Uruguay hablamos frijoles? Entonces, bueno, se hace rico ese intercambio teniendo en cuenta que además eso, están en círculo ellos, nos vemos todos la cara. Y después hubo 2 que los pusimos ahí que no los entendíamos. No los entendían ellos ni yo, solo quien emitía el mensaje y fue el encargado de explicarlo. Uno era, ella es una chupetica de ajo, que nosotros decíamos chupetica. Claro, chupetica es un chupa chupa, como un chupa chupa de ajo. Entonces decíamos, un chupa chupa de ajo, qué asco, decían algunos. Y ahí nos planteaba que implica decir ese refrán que la persona es una antipática. La persona que tienes adelante, que puede ser ella o él inclusive. Y ahí, claro, los chilenos empiezan no solo a aprender vocabulario, sino a abrir sus cabezas como las palabras también reflejan una cultura. Y aunque Venezuela está en el mismo continente, no hablamos igual. ¿Tá? Y eso era rico para los contextos en los que se dio. Lo mismo pasó con pícale un quesillo pues, que tampoco lo entendimos, y era algo así como cuando las personas adulan a otras solo por el hecho de quedar bien. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí también podíamos ver las diferencias porque nosotras planificamos juntas con Graciela, pero después íbamos hablando en el transcurso de las secuencias, cómo se iban dando, cómo había cosas que surgían obviamente en un grupo o en un nivel y en otros no, y cómo en mi caso los tomé en los grupos que se dio, y cuando no se dio, no fue necesario trabajarlo porque no estaba presente. Que eso es hacer también al alumno activo de su aprendizaje y centro de lo que estamos trabajando. Ellos crean el contenido también de lo que se está abordando en el momento. Luego planteamos otra actividad, ¿sí? Otra actividad de desarrollo, y en esa actividad nosotros les planteábamos que retomásemos los refranes iniciales que habían ellos ordenado y que pensasen en algunas preguntas. ¿Qué significa cada refrán? O sea, ¿qué es lo que se quiere decir? ¿Qué finalidad tiene? O sea, ¿para qué estoy diciendo este refrán? ¿Y en qué situación de uso se podría decir un refrán de estos? Que eso era una cuestión hipotética, imaginativa, o quizás podía ser vivencial porque alguno lo había vivido y lo había utilizado. Recordemos que estas actividades que nosotros estamos haciendo una cosa tras otra, se fueron dando en clases, entonces ellos ya a este momento estaban adquiriendo un acervo de refranes que se estaban utilizando, y con Graciela también jugábamos que en la clase teníamos que usar refranes. Ya sabíamos que trabajamos refranes y teníamos que tratar de usar esa picardía que el lenguaje nos permite para distintas situaciones. Entonces, la idea era ver este concepto de significado y finalidad, si ellos lo lograban comprender y explicar con sus palabras. Entonces, en esa actividad de la que Cecilia estaba hablando, se dieron situaciones muy particulares.
porque llevamos el refrán a la vida cotidiana. Allí, como dice la diapositiva, eh, el alumno hace uso de su metacognición, ¿sí? Comienza a experimentar con el lenguaje para darle sentido. Entonces encontrábamos cosas como, bueno, ¿qué quiere decir en casa de herrero cuchillo de palo? Este refrán les costó muchísimo, porque ya hablamos de el desconocimiento de este oficio, pero también les costó ponerlo en una situación de uso. Pero cuando le encontraron el sentido fue muy gracioso, porque decían, por ejemplo, bueno, mi padre es electricista y en mi casa todos los enchufes están conectados a un único alargue. O Cecilia decía, bueno, que uno de sus alumnos comentaba que su madre es repostera y sin embargo el día de su cumpleaños su torta era la peor. Y, y comentábamos hace un rato con Cecilia justamente que por qué suceden estas cosas, ¿no? Que a veces el trabajo hace que le dediquemos mucho tiempo a nuestra actividad y que en la casa a veces descuidemos algunos aspectos, pero que esto no solamente sucede en estos tiempos, sino que sucedió hace mucho tiempo atrás cuando fueron creados estos refranes. Después otros, como a caballo regalado no se le miran los dientes. Un alumno me decía, sí, profe, sabe que a mi padre en todas las navidades le regalan siempre desodorantes y él se pone feliz igual. Y, y le habían encontrado entonces el sentido al refrán. Tal vez otro querés comentar, Cecilia, tú alguno. Perdón, no me escuchaban. Uno que les pareció re interesante es ver el que decía, cuando el gato no está, los ratones están de fiestas, y lo trasladaban a que si en su casa sus padres se iban, bueno, ellos hacían lo que querían, pero también se dan cuenta al mismo tiempo que había una nueva autoridad, porque como algunos tienen hermanos, no está el gato mayor, mamá, papá, abuelo, pero también puede ser que aunque hagamos fiestas, aparezca una nueva autoridad, y eso después me dio puntapié para trabajar otros contenidos como antirrefranes en noveno o el hecho de que tal palo tal astilla, y veían cómo tenían características de mamá, de papá, de los abuelos, o cosas que a veces entre los padres se decían, como reprochando, porque tu hijo hace tal cosa y que es igual a ti. Entonces, es llegar a ese momento que generó además un clima distendido, de risa, nos mostraba a nosotras cómo no solo estaban entendiendo, procesando, sino adquiriendo y logrando llevar a eso, al uso cotidiano de sus realidades, de lo que estaban viviendo y hacer propio el conocimiento que nosotros le estábamos brindando. Sí. Entonces ahora vamos al lenguaje figurado que aparece en los refranes. Y a esta altura ya a ellos les quedaba muy claro de que los refranes no tienen un significado literal, sino que su significado está oculto en una metáfora, en un símbolo, en una comparación, en una hipérbole, en una anáfora, en una antítesis. Obviamente que no les decíamos estos términos, sino que nombrábamos identificación en el caso de las metáforas, oposición en el caso de la antítesis, reiteración para las anáforas, exageración en las hipérboles y asociación en las comparaciones. Y hoy comentábamos con Cecilia también que en esta presentación vamos a tener momentos en que vamos a hablar de cosas que en las clases no las decíamos, obviamente, sino que tiene que ver con nuestro conocimiento que tuvimos que involucrar a nuestras vidas, ¿sí? En base a este tema, y que también aquello relacionado con las secuencias didácticas que no lo decimos en la clase, ¿no? Ese detrás de ese. Entonces llegamos a algunas conclusiones que también las anotamos en el cuaderno, ¿no? Que los refranes no expresan una idea literal, y en cuanto al lenguaje figurado y ese lenguaje oculto, o ese significado oculto, perdón, copiamos alguna lista de refranes en el pizarrón donde ellos tenían que asociarlos con los recursos. Por ejemplo, donde hubo fuego, cenizas quedan,
a mal tiempo buena cara, como decíamos hoy al comienzo de la presentación, donde manda capitán no manda marinero, pesado como collar de sandías, no hay mal que dure 100 años. Entonces, después de conocer la construcción de dos de estos recursos, pasamos a la etapa del hacer con el lenguaje. Vimos cómo se construye una metáfora y cómo se construye una comparación. Entonces aquí, en esta consigna de escritura, nos pareció importante andamiar, andamiar la producción del alumno. ¿Por qué? Porque nos parecía que no era una actividad simple, que a los alumnos a los que les cuesta más, aquellos que tienen adecuación, les iba a resultar tal vez más fácil el esquema. Entonces, para elaborar la comparación, poníamos el nexo comparativo como, y ellos tenían que elaborar el elemento comparado y el comparante. En el caso de las metáforas, tomamos también, siempre haciendo un recorte, ¿verdad?, de los contenidos, las metáforas que se construyen en base al verbo ser. Y recordamos acá una antigua metáfora de la literatura española. Tus dientes son perlas. Les contaba a ellos esta metáfora, entonces ellos tenían que poner el elemento real y el elemento simbólico, y allí crearon metáforas y comparaciones desopilantes. Nosotras disfrutamos muchísimo de nuestro trabajo, pero también nos reímos y nos emocionamos con los logros de nuestros alumnos. Eso siempre lo compartimos con Cecilia porque, bueno, después en otra oportunidad vamos a contarles los trayectos de ambas, pero recién hoy, cuando vine a la casa de Cecilia para encontrarnos para hacer la presentación, nos vimos. Hacía 9 años que no nos veíamos. Y para nosotros es maravilloso esta posibilidad de poder haber elaborado más de una secuencia juntas con los resultados que van a ver al final de esta presentación, que estoy segura que les van a gustar muchísimo. Bien, después trabajamos con el concepto de aula invertida, con actividades que son una misma actividad, y vamos a ver después las diferencias entre octavo y noveno. Después, al final. Bueno. En el caso mío, voy a empezar por noveno, la idea era, en base a videos que les dábamos, habíamos seleccionado 3 videos con Graciela, se los pusimos en CREA, en mi caso también se los tuve que pasar por WhatsApp porque en algunos grupos CREA no funcionaba, o alumnos que no estaban en CREA, entonces bueno, fue la forma más rápida de solucionarlo. La idea original era trabajo en grupo, pero en mi caso los novenos estaban bastante efervescentes, y fue básicamente con los 8 grupos que pasó, con la mayoría de los grupos pasó esto, entonces tuve que tomar la decisión de que trabajaran de forma individual. A cada alumno le pegué en su cuaderno un post-it que decía 1, 2 o 3. Entonces significaba que tenían que ver el video que les había tocado y hacer un esquema de ese video. En los videos lo que se hablaba era de las características que tenían los refranes, su estructuración, cómo se componen, el vocabulario. La idea era empezar a sacar ya información teórica y técnica para poder ellos, en definitiva, elaborar refranes más adelante. Luego de esta etapa, ellos lo que iban a hacer era unirse con 2 compañeros más para tener los 3 videos, ¿sí?, vistos y conversados entre ellos, y lograr un nuevo producto, en donde iban a tener un nuevo esquema con toda la información completa, porque entre los 3 videos se complementaban, pero los 3 no decían lo mismo. Y después, otra vez, en mi caso, en mesa redonda, empezaban a partir de preguntas disparadoras, empezaban a ellos a responder y construir la clase, en donde surgían nuevamente de forma oral todos estos contenidos que posteriormente se iban a llevar al pizarrón y por ende al cuaderno para que quedara el registro. Bien, en el caso de octavo, trabajamos con una propuesta pedagógica a la que Laura Lewin, en este libro, el aula afectiva, ella llama aula invertida,
Y Melina Furman, en este libro Enseñar Distinto, ella le llama a esta propuesta pedagógica una variante de la instrucción directa. ¿Y en qué consiste esto? En que el docente expositor no va a aparecer presente en la clase. El docente se va a correr hacia un costado y en mi caso le subí dos videos a CREA sobre la estructura de los refranes, el uso y la función. En esos videos, eh, una jovencita de la misma edad que los alumnos explicaba la estructura de los refranes, su uso y función. Entonces, era un video muy amigable para ellos. ¿En qué consiste el aula invertida? Justamente en eso, en que el docente se corre de su lugar y se utiliza de otra forma el tiempo. Los alumnos en sus casas miraron el video, tenían que hacer una infografía, un esquema, una reseña, elaborar preguntas si tenían dudas acerca de lo que habían visto, tenían que involucrar a las familias en ese trabajo, hacer preguntas y traer todo ese material a la clase. En la clase yo les había aclarado que ese material iba a ser trabajado después en sus grupos. Para cerrar la clase íbamos a hacer un plenario para reflexionar sobre lo aprendido. Entonces, en la propuesta pedagógica de aula invertida veíamos algunos beneficios. Por ejemplo, se distribuye y se dosifica el tiempo de otra forma. Se involucra a la familia, como decíamos, para que los alumnos ausentes sigan el hilo de la clase, porque como ese video iba a estar subido a la plataforma, un alumno que había faltado a clase o que estaba enfermo podía seguir el hilo de la clase. El alumno que necesita más tiempo puede pausar el video, puede retroceder, puede mirarlo todas las veces que quiera, a su tiempo. Entonces, es una forma que a mí particularmente me ha dado mucho, buen rédito, ha sido exitosa esta propuesta pedagógica. Después, cada alumno tenía que presentar lo que había escrito en su cuaderno en su grupo. Y allí quedaba también en evidencia aquel que no había hecho los deberes. Es una propuesta tal vez simple, pero que les aseguro que si ustedes las ponen en práctica, les va a dar buenos resultados. Y después el plenario, también, un tiempo de 3 minutos quizás. Allí en ese plenario ellos se ponen también en semicírculo y hacen una apuesta de lo aprendido y de lo logrado. Allí ellos reflexionaban, hacían una meta reflexión sobre las cosas que habían aprendido de la estructura, del uso y de la función de los refranes. Así que vemos que aquí ya pasaron por 3 etapas: mirar los videos, trabajar en sus grupos y después el plenario. Y siempre decimos que el éxito depende de la organización previa de cada una de las actividades que planificamos. Bien, a partir de esto, nosotros pudimos, después de la parte oral, empezar a registrar en el cuaderno, perdón, en el pizarrón y en el cuaderno lo que se trabajaba. Vimos cómo los refranes tienen una transmisión oral desde su origen, que tienen un lenguaje sencillo, parco, simple, lo cual también permite que no importa la clase social se pueda entender, básicamente, que son breves, ¿tá? Que tienen un lenguaje figurado. En noveno año sí ya trabajamos después con el concepto de metáfora y comparación literalmente, porque además ellos tienen literatura y si no lo habían dado, lo estaban adelantando y lo iban a retomar en dicha unidad curricular. También se vio la estructura bimembre. Hasta ahora nosotros habíamos escrito, tanto las primeras veces como ellos de deberes, los refranes en un renglón entero, pero ahora sabíamos que tenían una causa y una consecuencia, y entre ambos elementos una coma en forma de que es la justaposición, exceptuando después la comparación que elimina la coma porque está en el nexo comparante. En las demás estructuras siempre se iba a dar, y eso ya les iba dando un orden a ellos. A mí me pasó particularmente algo
que fue en la cuarta, quinta clase, en un grupo, un solo alumno, pero él mismo se dio cuenta de esto, de que me decía, pero profesora, todos los refranes que estamos trabajando tienen una cosa y aparece otra no me dijo como consecuencia, pero era la idea. Depende de lo primero. Le digo, tienes razón. Le digo, cuando llegue el momento de trabajarlo, puedes explicarlo. Y de esa forma no solo validaba su proceso de aprendizaje, que a veces estamos acostumbrados a tener que planificar actividades también con adecuación para aquellos alumnos que tienen diferentes situaciones, como, no sé, dislexia, dislalia, pero en este caso era al revés, era un alumno que había ido mucho más rápido en el proceso, que no estaba planificado, pero también se lo tenía que validar porque es una forma de que siguiese entusiasmado, enganchado y darle un rol. En el momento en que llegase la estructura, él iba a poder participar. Bueno, y en mi caso, en ese grupo, particularmente este alumno lo pudo hacer él porque ya lo sabía, naturalmente lo había descifrado, él lo había deducido. Después, bueno, se ejemplificó con los refranes en el pizarrón, viendo causa, justaposición y consecuencia, y a partir de ese momento podían ya identificar refranes y dichos que el noveno año, como yo les dije anteriormente, ocurrió que algunos tenían todo junto y no sabían por qué algo era un dicho y por qué era un refrán. A partir de ahora tenían teoría para poder identificar unos y otros. En noveno trabajamos la metáfora y ahí, como ven, están las definiciones, que bueno, se las entregué, ellos las vieron, estuvimos trabajando los conceptos. Claro, es un nivel más avanzado a lo que es octavo y ni que hablar séptimo año, por eso remarco el que ellos trabajasen el concepto de metáfora como tal y comparación como tal. Sí, es como decíamos en el caso de octavo, no fuimos a este concepto de metáfora, sino ese más simple del que les mostré en las diapositivas anteriores. Eso siempre lo destacamos con Cecilia, que a pesar de ser un mismo tema, una misma secuencia, todo el tiempo nosotros estábamos haciendo adaptaciones a nuestros niveles. No fue que hicimos exactamente lo mismo en octavo y en noveno. Bien, no, ahora no voy yo, vas vos. Bueno, a esto después siguió una nueva actividad de desarrollo y este nivel con nota, que es algo que también registramos. Hay actividades que van con nota, otras sin nota, y eso va de acuerdo también a aquello que queremos lograr y a las bases que sabemos que el alumno tiene. No podemos calificar a aquellos que los chiquilines recién están empezando a sondear, que no tienen bases teóricas quizás para explicar, porque si no, quizás alguno, como el que les conté, puede hacer algo muy bueno, pero estamos, si no, haciendo que la mayoría fracase en algo que no es necesario, y es ahí donde utilizamos a veces lo que les mostramos anteriormente, que era las listas de cotejo con semáforo. En este caso, como ya había un bagaje de información, de contenidos, era el momento de una nueva actividad. En estas le damos 4 refranes y ellos tenían que ordenarlos, ahora ya tenían las palabras, y en el orden de esos refranes lo que tenían que hacer era cumplir la estructura, causa, justaposición, consecuencia. Sí o sí, y además tenían que poder explicar cuál era el significado implícito de cada uno de estos refranes, o sea, qué es lo que significa. En el primer caso tenemos al mal tiempo buena cara, el cual viene acorde con lo que nos pasa hoy. En el segundo caso, a palabras necias oídos sordos. En el tercer caso, por la boca muere el pez. Y en el cuarto caso, a buen entendedor pocas palabras. A su vez, elegimos esos 4 porque los 4 tenían algo en común que queríamos trabajar tanto Graciela como yo. Bien, y decíamos que a esta altura los alumnos ya estaban escaneando los refranes y mirando cada una de las palabras. Y ellos enseguida se dieron cuenta que estos refranes comenzaban con una palabrita. Entonces, nuevamente fuimos al diccionario a ver de qué se trataba esa palabrita de la que ellos hablaban. En octavo, nosotros ya habíamos trabajado algo de preposición en séptimo el año pasado, en una secuencia sobre autobiografía, muy breve, ¿no? Pero ellos igual recordaban la palabra preposición. Fuimos al acervo recordatorio y
Y aquí necesitamos parar un poco, hacer un paréntesis gramatical. Hay momentos en que la secuencia no puede ser continuamente actividades, sino que hay que parar para dar algo conceptual, algo desde la gramática, pero que va a habilitar las escrituras que van a venir ya dentro de poquito. Entonces, las preposiciones tenían que copiarlas en el cuaderno, teníamos que saber su función, su uso. Veíamos que son palabras que son invariables en género y en número, además que introducen un término. Y acá íbamos a el uso de estas preposiciones que encabezaban. Por ejemplo, un refrán de causa, un refrán de finalidad, un lugar, un modo. Entonces, ya con este conocimiento, el alumno ya está habilitado para poder comenzar a escribir. Veíamos con Cecilia que en mis alumnos, en el caso de mis alumnos, muchos de los refranes que ellos escribieron comienzan con preposición. ¿Por qué? Porque tal vez los conocimientos previos que ellos tenían de esta categoría de palabras ayudaron mucho, porque sentían que se sentían firmes en esto, seguros. Entonces es necesario ese paréntesis gramatical del que hablábamos. Parar un poquito, exponer algo y ver que ellos lo puedan entender, la forma, la función, el uso de las categorías de palabras. Bueno, nosotros, así como ellos tuvieron que descubrir en la primera clase con esa actividad motivacional cuál era el género a trabajar, ya desde ahí quedó plasmado cuál era el producto final, qué iban a tener que escribir ellos cuando terminara esta unidad, como dicen ellos, o este tema, refranes. Entonces, bueno, nada, dos cosas. Una también, una anécdota que les voy a contar, me pasó a la tercera clase en un grupo, que fue en el mismo grupo que un alumno dedujo la estructuración de los refranes, y creo que fue el grupo que más se motivó inclusive con todo este trabajo, porque no creo que haya sido casualidad, que me dijo un refrán. Un día estábamos trabajando con refranes e inventó un refrán. Entonces yo le dije, bueno, Santiago, cópialo en el cuaderno, porque capaz que te puede servir para el producto final que vamos a hacer. Y fue así, lo copió y después se pudo volver a tomar. Y acá volvemos, si ellos son nuestros centros, si es para ellos que hacemos todo esto, y ellos son los constructores del aprendizaje, cuando surgen cosas que no están planificadas, pero que son correctas, no solo hay que reconocérselos, sino que hay que después volver a retomar el momento indicado para que ellos vean lo que lograron. Él lo logró muchísimo antes de lo esperado, pero lo logró. Lo que tenía que ver después era si cumplía con todos los requisitos que nosotros les íbamos a plantear. Entonces, en esta actividad final de acreditación, que era crear dos refranes, nosotros les dimos pautas. Por un lado era un trabajo en equipo, porque era la forma que estábamos trabajando durante todas las clases, básicamente. Entonces eran trabajos de 2 o 3 estudiantes. A su vez debían crear dos refranes con la estructura causa, justaposición, consecuencia, o sea, versos. Debían utilizar para cada refrán un tema de elección y nosotros le dábamos algunas opciones. Podían hablar de la amistad, de la traición, de la suerte, el amor, el desamor, la soledad, el destino, la hermandad, lo que quisiesen. Pero tenían que elegir para cada uno un tema distinto y lo tenían que anotar. Debían tener además cada uno una finalidad distinta, que ya las habíamos visto también, y la tenían que elegir a conciencia. Debían poder usar lenguaje figurativo, metáforas claras o comparaciones. ¿Tá? Podía repetirse, o sea, podía estar los dos con metáforas, los dos comparaciones, o uno y uno, no había problema. Y a su vez tenían que entender claramente el significado explícito y el implícito de ese refrán que creaba. Durante esta actividad final, nosotros lo que hicimos fue un trabajo en clase, primer punto, en donde ellos escribieron su borrador en el cuaderno, todos los integrantes del grupo, por distintos motivos. Primero, porque el cuaderno es de cada uno y el registro es para cada uno. Segundo, porque como era un trabajo en el tiempo, si faltaba un compañero, se tenía que poder seguir trabajando
con el contenido y no depender del cuaderno del compañero. A su vez, en ese borrador que nos mostraron a ambas cuando lo iban elaborando, nosotros íbamos haciendo correcciones y se iba andamiando lo que fuese necesario según el grupo. Y después venía la etapa de reescritura. ¿tá? Los chiquilines tenían que reescribir mejorando aquello que fuese necesario y esa reescritura volvía a quedar registrada en el cuaderno. Y como tercera y última etapa, ya la elaboración final de esos refranes podría implicar crear nuestros refraneros. En algunos casos, a mí me pasó que los alumnos no es que reescribieron una vez, tuvieron que reescribir 2, 3 veces. Eso dependía de cada uno. Y eso ya lo que va a implicar también son diferentes tiempos de trabajo, que fue muy diferente en octavo que en noveno. La forma y el tiempo que llevó y dependió también del turno. No es menor decir que en mi caso yo tengo matutino y vespertino y Graciela tiene matutinos. Y los vespertinos funcionan diferente. Servando conoce muy bien el liceo 23 y el tiempo que me requirió a mí trabajar en los novenos en la mañana me llevó a duplicar el tiempo en la tarde. La actividad estaba planificada para 2 horas, con lo que era escribir borrador y reescribir, porque son refranes, ¿tá? Y después 1 hora más para lo que era el armado del refranero. En mi caso yo llegué a utilizar 4 horas. Entonces después les voy a contar cómo fue que invertí esas otras 2 horas que no estaban pensadas para las quienes ya habían terminado la actividad. Algo importante es que teníamos que decirles de qué forma los íbamos a evaluar. Para eso utilizamos rúbricas. El libro que ven ahí, Diseño y uso de rúbricas para evaluar competencias comunicativas, una propuesta de la evaluación formativa, que es de Zúñiga, es uno de los libros que la propia Inspección de Español nos recomienda, está en la página. En mi caso lo tengo impreso, porque bueno, necesito poder rayar, entonces lo imprimí. Y cuando estuvimos leyendo este contenido, hay diferentes formas de armar rúbricas y las plantean en el libro y nosotras, bueno, decantamos por un formato en donde se establece que hay que determinar los objetivos de aprendizaje, o sea, qué es lo que queremos nosotros con esta elaboración final, identificar los elementos y los aspectos a valorar, definir los descriptores, la escala de calificación y los criterios, porque iban a tener nota, pero no iba a tener, o sea, iba a tener nota el producto final, lo otro, que era borrador no, determinar el peso de cada criterio, o sea, qué nota se le iba a dar también, y revisar la rúbrica diseñada y reflexionar sobre su impacto educativo. Pensemos que nosotros esto lo planificamos en febrero, no conocíamos a los chiquilines. Nosotros empezamos marzo con una secuencia y la rúbrica también que se armó en febrero se tuvo que ir modificando en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque conocimos a nuestros alumnos y tuvimos que ir viendo de qué forma adecuar lo que estaba pensado desde la teoría al momento de llegar al producto final, después de un mes de trabajo. Y esta rúbrica tiene que además reflejar las competencias establecidas al inicio, los criterios del logro y las metas de aprendizaje que nosotros establecimos desde el inicio y que se adecuan además también a cada uno de los niveles trabajados. Bueno, ahí les presentamos la rúbrica, no se las vamos a leer todas, lo que les decimos como de forma somera es que, bueno, nosotros elegimos dentro de todo lo que se abordó, ver la estructuración, que se cumpliese, el tema estuviese establecido, la finalidad, que hubiese un lenguaje figurativo y que el significado implícito y explícito pudiese estar elaborado y entendido de forma clara. Y había 3 niveles, a mejorar, en proceso y logrado. Ven en esa rúbrica que a su vez seguimos usando los colores, porque esa información también ayuda mucho al alumno. No solo el número, ellos quieren un número obviamente, pero el hecho de usar los colores también nos van indicando en qué cosa quizás no les fue tan bien, en qué cosa les fue bien, y en qué cosa quizás esté en un punto medio. Entonces era la unión de diferentes formas de evaluar que nosotros veíamos que era favorable para los estudiantes. Y esa rúbrica se aplicó 2 veces, para cada una. Ahora lo que vamos a mostrarles son algunos de los trabajos de los estudiantes. El primero que ven arriba dice buitre como la China Suárez. Ese es de una alumna mía, de un grupo de alumnos míos. ¿Y por qué nos resultó interesante mostrárselo? Por un lado, lo que yo logré ver es que en mi grupo funcionó mucho mejor la comprensión de las comparaciones más que de las metáforas, pero el hecho de, bueno, mencionar el concepto buitre y China Suárez fue muy ayornado. Crearon un refrán que es propio de su edad.
Si se lo dicen quizás a sus abuelos no entiendan lo que está diciendo del todo porque no conocen a la China Suárez y capaz que este refrán dentro de 20 años no tiene tampoco sentido. Pero lo importante era que lograron entender todo lo que se planteaba y crearon un refrán propio para su edad, cumpliendo con todos los requisitos. Después hay otros, el que vive en la mentira muere por la realidad, a corazón abierto, ojos cerrados, mejor otro, que corazón roto. Ustedes ven además que ahí aparecen nombres, nosotras trabajamos mucho el hecho de que son creaciones propias y ustedes como autores y autoras necesitan hacerse responsables de lo que están escribiendo y por eso era importante que aparecieran los nombres de aquellos alumnos que habían trabajado en cada uno de los trabajos realizados. Estos son los textos que después ellos pudieron ir pegando en refraneros. Por un lado tenemos este que dice noveno 4, es del turno matutino mío. El otro, nuestro refranero, es hecho por alumnos de Graciela. Bien, vamos a ver. Graciela, el micrófono tenés apagado. Perdón, sabíamos que nos iba a pasar esto. Jugador que entrena nunca se cansa, a mesa sucia se le pone mantel blanco, hijos estudiosos, padres orgullosos, a mal tiempo, buenas vibras, a cada delantero le llega su gol, donde hubo amor, odio queda, y acá veíamos que usaron dibujos. A veces hay que abrir una puerta, o no, cerrar una puerta, perdón, para abrir una ventana, está tan chiquito. Después por allí dice, haz bien, no mires a quién, y lo que llega fácil, lo que fácil llega, fácil se va. Por otro lado tenemos, con grandes ideas no se necesita talento, donde cae rayo, ataca luz, apaga luz, perdón, donde cae rayo, apaga luz. Por suerte ese no se aplicó hoy. Culparon al correcto y arrestaron al equivocado. Si te busca gato, hazte ratón. No siempre donde hay dinero hay riqueza. Más vale saber una tabla que no saber ninguna. Donde hubo una oruga, ahora hay una mariposa. Yo les voy a compartir dos o tres porque estos son muy chiquitos y no se ven bien. El loro ruidoso termina en jaula. A una buena amistad, cuidarla es primordial. A falta de amor, un doctor para el corazón. Estos refranes en el caso del Liceo de Sayago estuvieron hasta hace poco tiempo, estuvieron en el salón, ahora ya no se ven, porque bueno, los salones no se cierran, entonces se rompieron, o los rompieron, pero en realidad ellos se apropiaron mucho de ese contenido y lo disfrutaron verlo. Después, en mi caso les hice una autoevaluación de qué contenidos sabían y qué no. Entonces ellos mismos se iban evaluando y en los comentarios se iban estableciendo qué cosas les habían costado más y menos. Y ponían, por ejemplo, si sabían estructurar un refrán, si reconocían su finalidad, si habían entendido la relación entre significado y Cecilia, ahora le pedí a Graciela que apague el micrófono. Porque si no, no sale el eco. Gracias. Después, si habían entendido y usado las metáforas correctamente, y al igual que las comparaciones, y en mi caso, particularmente pasó que ellos lograron manejar mucho mejor las comparaciones que las metáforas. En el caso de Graciela fue al revés, lograron entender mucho más las metáforas que las comparaciones, y eso nos parece sumamente interesante porque es un contenido trabajado, que el noveno además es explícito, o sea, metáfora es con el concepto y comparación también, es algo a reelaborar y retomar más adelante, que inclusive lo pude hacer coordinado con el profesor de literatura, porque esto al ser en marzo, en literatura recién estaban iniciando, materia nueva, no lo conocían, pero más adelante sí se pudo trabajar de mejor forma. Y les presento algunos bonus track. ¿Qué significa esto? A todos nos pasa que en eso de trabajar hay chicos que trabajan más rápido que otros, entonces no ocurrió tanto quizás durante las actividades de desarrollo, pero sí me pasó especialmente con la actividad final. Y ya lo había planificado de antemano por las dudas. Entonces,
como habíamos visto que había diferencias entre dichos refranes, pero no sabían bien cuáles, la actividad bonus track que se les presentaba era una lista de 10 dichos y refranes y ellos tenían que poder separarlos, clasificar dichos y clasificar refranes. Después de eso tenían que explicar qué características tenían los refranes, mencionando 5 características y nosotros habíamos trabajado muchas más. Entonces tenían contenido teórico de sobra como para justificar. También se les pedía que crearan su propia definición de dicho y que a su vez vieran qué características tenían, que podían ser por la positiva y por la negativa. La negativa más bien es por la comparación con lo que saben que era el refrán. Entonces puedan decir, los dichos no tienen 2 versos y contienen una sola. No hay causa y consecuencia. O no tienen justaposición. Entonces a partir de eso ellos podían hacerse nuevamente, ser sus propios profesores. Porque estaban retomando lo conocido, retomando inclusive sus propios dichos, o sea, los que tenían en el cuaderno, que no fue en el caso de todos, pero sí de muchos, por eso fue algo que yo tuve que trabajar, y esto se fue dando en distintos momentos, ¿sí? Lo que sí, después, cuando yo entregué las actividades finales corregidas, ahí sí entre todos pudimos generalizar el contenido y el trabajo hecho. Y en la tarde particularmente me pasó que hubo alumnos que fue necesario una cuarta hora de clase, entonces esta actividad, este bonus track ya no servía, necesitaba otro más, y lo que utilicé fue un libro que está en Biblioteca Ceibal, que se llama No juzgues un libro por su cubierta, que tiene 24 refranes. Tiene refrán y antirrefrán. Entonces, con este libro se me ocurrió una actividad que era un memory de refranes y antirrefranes. El concepto antirrefrán no había surgido, sí había pasado que en algún momento ellos habíamos visto cómo había refranes que decían una cosa y otros que decían en realidad como que lo opuesto, pero no se había llevado el concepto de antirrefrán a clase. Entonces, yo les hice tarjetas en donde presentaba en cada tarjeta un refrán. Se los entregaba a ellos las 24 tarjetas y tenían que leerlas. Cuando terminaban de leer, que esto ocurría en grupos, porque en realidad era el grupo que había terminado de hacer la actividad de acreditación, ellos ya habían leído un libro, porque de última es un libro que aparece en Biblioteca Ceibal, aunque sea breve y corto, el libro ya lo habían leído. Después de eso iba a empezar la parte lúdica. Tenían que mezclar las cartas, ponerlas boca abajo en el escritorio y empezar a jugar, porque era un memory y lo que tenían que lograr era unir, como les puse acá algunos ejemplos, lo negro son las cartas dadas vuelta y tenían que unir los refranes, que ya los habían visto y ya los habían leído, porque era importante además que los reconocieran. Algunos salen muy naturalmente la relación de refrán y refrán y otros podía ser un poquito más difícil que se dieran cuenta si no los habían leído previamente. Entonces, por ejemplo, tenían que reconocer, acordarse en el juego del memory dónde estaban las fichas y los juegos eran, por ejemplo, el que la hace la paga y su contrarrefrán, pagan justo por pecadores. O el que persevera alcanza y como su opuesto es sabio cambiar de opinión. De esa forma, algunos alumnos se llevaron un conocimiento más, que ese sí no fue para todos, porque no todos llegaron a terminar tan rápido, pero también en esto de que, bueno, cada uno también va aprendiendo a su ritmo y que hay cosas que bueno, es importante valorar el proceso de aprendizaje de cada estudiante, el tener que generar actividades extras, las tenemos que pensar, no solo por adecuaciones curriculares, sino porque algunos alumnos son rápidos. Entonces tenemos que generarle un nuevo desafío. Y con esto, además de que se divirtieron, ellos tuvieron que crear la definición de antirrefrán, lo que ellos entendían por antirrefrán, yo les daba una dupla para que tuvieran ejemplificado en el cuaderno, y de forma opcional, porque no es fácil tampoco, y ya estábamos terminando la secuencia, si lograban reconocer algún antirrefrán para los refranes que ellos tenían, lo podían escribir. Y en ese caso, octavo no lo hizo, noveno, con esto terminamos, pero repito, estas últimas actividades fueron para algunos, no para todos. Vamos a la imagen 7. Ah, sí. ¿Ahora? Sí, antes de... Entonces, espera un cachito porque hay se me salteó una diapositiva. Bueno, aquí queremos contarles algo muy gratificante para nosotros, que fue la publicación de esta secuencia en la revista Quehacer Educativo. Y les cuento que la revista Quehacer Educativo es la revista de la Federación Uruguaya de Magisterio.
La Federación publica artículos sobre corrientes didácticas y pedagógicas actuales. También se publican experiencias de aula en diferentes áreas, con el propósito de acercar a los docentes a una formación y actualización permanente. Aclaramos que en la publicación de la revista hay una adecuación de la secuencia porque se aplica a primaria. Y nosotras queremos agradecer a Olga Belocón, la coeditora de la revista, que nos dio este espacio para poder publicar nuestro trabajo. Y lo compartimos con nuestros alumnos. A mí me pidieron que le subiera a CREA el artículo porque ellos lo quieren leer. Y para ellos fue tan importante ver sus producciones publicadas. Y Cecilia hoy contaba que ellos acá se transformaron en escritores dobles, con textos publicados, porque nosotros hablamos de sus producciones. Entonces, no solamente nosotras fuimos autoras, sino que ellos también. Y eso fue muy lindo para ellos. Ya les digo, la revista va a llegar también a los padres con seguridad, pero lo importante es que ellos ven allí su trabajo. Ahora sí vamos a la... Y queríamos terminar esta presentación agradeciéndoles a ustedes por el tiempo, por escucharnos, y queremos hacer un sencillo homenaje a Melina Furman. Sabemos de su desaparición física hace muy poquitos días. Una mujer que nosotros admiramos mucho por sus trabajos y sus publicaciones y que hemos citado en esta secuencia varias veces. Entonces, de su libro Enseñar Distinto, seleccionamos este pasaje. Para innovar en la educación real, tenemos que empezar por enseñar distinto en cada una de nuestras clases. De partir de lo que hacemos cada día para buscar mejores maneras de enseñar que generen en nuestros estudiantes una plataforma de despegue sólida, que expanda sus horizontes y los ayude a desplegar sus alas. De mirarnos como profesionales de la enseñanza, de alimentar el movimiento de educadores que imaginan otros modos posibles y emocionantes de enseñar y aprender. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, la verdad que me encantó lo que hicieron. Muy lindo, muy lindo. Además, digo, veo como lo que rescato mucho, siempre lo rescato en general, ¿no? Es que la posibilidad de trabajar conjuntamente con otro y los resultados que da. O sea, romper el aislamiento, ¿no? Animarse a trabajar junto con otra persona. Y ustedes dos que se conocieron trabajando virtualmente. Eso es fabuloso. Bien, y la secuencia, sí, por supuesto que me parece que aporta mucho, muy inteligentemente planteada. Y creo que todos los docentes pueden hacer eso perfectamente, ¿no? Solamente hay que tener ganas y poner voluntad para hacerlo. La verdad que la felicito a ambos, ¿sí? Y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias. No, por favor, se lo merecen totalmente. Pasamos perdón, ¿algún comentario que quieran hacer o los compañeros que están presentes antes de clausurar? Capaz que les resulta interesante hacer algún planteamiento. Buenas tardes. En el caso de eso de la China Suárez, más buitre que la China Suárez, algo así, ¿no es más un dicho que un refrán por lo coyuntural? Lo que pasa que está el elemento comparante, está el nexo como, y hay una causa y una consecuencia, y exclusive el concepto buitre también está usado de forma metafórica. Es mucho más elaborado de lo que parece. Cumple con todas las características de un refrán. Fantástico, entonces. Muchas gracias. De nada.
¿Alguna otra pregunta que quieran realizar a la compañera? Buenas noches, yo soy Olga Belocón y quiero felicitar a las compañeras por esa excelente exposición y además agradecer también la colaboración de ustedes cuando se comprometen a convertir este trabajo tan bien contado para contárselo a colegas de otro nivel para que puedan utilizarlo también en sus prácticas. Poder compartir a través de la escritura con todas las correcciones, idas y vueltas para que se pueda entender, lo cual agradezco mucho y agradezco también la invitación a escucharlas hoy. Y las invito el año que viene a compartir alguna otra maravilla. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Olga. Muy bien. Hablando de compartir, recordar y agradecer nuevamente la gentileza de Cecilia y de Graciela, primero por dejar filmar esta charla que va a estar subida en video en pocos días en el canal de la cátedra, porque a veces uno va mirando y después cuando quiere recordar, ¿verdad? Las cosas quedaron eh, medio guardaditas, frágiles en la memoria y de repente volver a escucharlas y además van a compartir con nosotros también en estos días la presentación PowerPoint que ustedes estuvieron mirando que les va a llegar luego vía correo electrónico con la certificación de su asistencia a esta charla. ¿Ah? Muchas gracias entonces a Cecilia y a Graciela. Agrego que le vamos a hacer en la página de la Inspección de Español poner el enlace también para el video este. ¿Sí? Bueno, capaz que ya podríamos dar por finalizada la presentación, a no ser que haya algún otro tipo de comentario. Nuevamente agradecerles a la cátedra, a ustedes, compañeras, que muy lindo trabajo que hicieron, y a los asistentes. Así que, bueno, muchas gracias por estar. Muchas gracias a todos. Nos Gracias. vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cecilia y Graciela. Gracias por todo. Muchas gracias, que pasen bien. Gracias, chao.